Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del Grupo Oración, Los Ángeles de Dios. Hoy estamos contentos una vez más, agradecidos con Dios y también con ustedes que nos permitan llegar hasta sus hogares en su programa Descubriendo la Verdad. Hoy, para la gloria de Dios, nos acompaña nuestro hermano Filemón Hinojosa, el cual nos va a compartir un testimonio impresionante de donde la misericordia de Dios entra en su familia. Pero antes me gustaría, hermanos, que el hermano Filemón se presente. Hermano Filemón, bienvenido, gracias por acompañarme. Al contrario, gracias, hermano, por invitarme a compartir aquí en este programa, este testimonio. Pues bien, como decía el hermano, mi nombre es Filemón Hinojosa, originario de Michoacán, México, y casado. Tengo unos cuantos hijos, no les voy a decir ahorita cuántos, más o menos el testimonio viene. Muy feliz y contento de compartir con ustedes este día, esperando que abran su corazón a la gracia de Dios y que va a ser de gran bendición para ustedes y toda su familia. Pues sí, mis hermanos, como decía el hermano, este día va a ser una gran bendición. Dios va a derramar su gracia y su misericordia por medio del testimonio de nuestro hermano. Entonces, para no hacerlos más esperar, vamos entrando en lo que viene siendo este programa. Hermano Filemón, ¿nos podría usted explicar, por favor, quién era el hermano Filemón antes de conocer al Señor Jesús? Muy bien, claro que sí, mi hermano. Para eso me gustaría leer una lectura de la Sagrada Escritura tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Si se ha de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles, los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión, no tendrán cariño ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sin vergüenza, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios, ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mi hermano y mi hermana, muchos de estos, si no todo, era yo antes de conocer al Señor. Vengo como ya les digo, de Michoacán, México, de una familia muy pobre y también muy numerosa. Mi infancia fue, como tal vez la mayoría de algunos de ustedes, que en escasez de muchas cosas, pero principalmente de amor. Y esa escasez de amor, no porque los padres de uno no lo quieran a uno, de repente porque no saben cómo demostrárselo, porque no han tenido ellos mismos la instrucción o el amor de sus padres, que lo llevan de esa manera que pueden tratarlos a uno. Entonces, todo eso en la niñez de uno te va llevando a tener muchos vacíos, muchas cosas que van quedando guardadas en el corazón, que van llevando a uno a tomar decisiones o a ir haciendo cosas que van dañando la vida de uno, o ir buscando cómo llenar esos vacíos con las cosas terrenas. Mis padres obviamente eran católicos y son católicos todavía, entonces nos enseñaron a ir a la iglesia, pero así nomás por ir, porque cuando uno no conoce, no tiene un encuentro con el Señor, va uno a la iglesia, pero le parece uno aburrido, cansado, le parece uno enfadoso, todo eso. Entonces, todo eso te va llevando a vivir una vida sin sentido, una vida vacía que yo vivía, una vida que verdaderamente, yo les digo, mis hermanos, no vale la pena vivir. Sí, una vida que aparte de eso te va llenando de vicios, vas agarrando tantos vicios que después llega uno a pensar que la vida es así, que todos lo hacen, que uno viene a esta vida solamente a sufrir, después piensa uno, muere y se acaba todo. Yo creo que la mayoría de gente, si no mucha gente, piensa de esa manera ahora. Entonces fui creciendo en ese ambiente
básicamente ausencia de Dios. Estaba presente en la iglesia, pero Dios en nuestra familia no estaba presente, por lo menos no de una manera visible, no de una manera palpable, a tal grado que tiene una idea equivocada de lo que es Dios, de cómo es Dios y cómo debe uno de vivir una vida en Dios. Entonces, yo me vine a Estados Unidos muy pequeño, de 14 años. Entonces, por sí, no tener una instrucción en las cosas de Dios, no haber tenido una experiencia de Dios y luego apartarse uno de sus padres y su familia no a esa edad y venir a Estados Unidos, donde ahorita ya es igual, hasta en México, donde quiera, pero antes Estados Unidos era un país comparado con los países de libertinaje, de vicios, de tantas cosas. No que ahora no lo sea, pero ahora ya no se mira tanto la diferencia, porque ahora en nuestros países ya es igual también, desafortunadamente, desgraciadamente. Entonces me vine a Estados Unidos, como siempre lo hacemos, a buscar un futuro mejor, pero lo poco que yo tenía de Dios en mi vida ya cuando en mi niñez, acá en Estados Unidos los vine a perder. ¿Por qué? Por querer buscar las cosas materiales, por querer buscar el dinero, por querer buscar los placeres y todo lo bueno, si se puede, de esta manera que se había sembrado en mí, o poquito, se fue saliendo. A tal grado que mi hermano y mi hermana, yo tenía muchos vicios, pero uno de los vicios tan arraigados que tenía yo en mi vida era del juego, de baraja, de billar, de muchas cosas de juego. Y no nomás jugar por jugar, sino de dinero. Entonces van arraigando en estos vicios en uno tanto que la vida de uno viene siendo miserable, viene siendo vacía, que aunque uno cree que ese juego lo llena, eso es pura mentira, pura falsedad. Entonces, yo me casé a los 20 años más o menos, también bien jovencito, 19, 20 años, cosa que cuando uno tiene esa edad uno piensa que está grande, pero en realidad uno mira ahorita de esta edad, mira uno a una muchacha de 19, 20 años diciendo que está, o incluso que se casan de 21 y dice, no tiene edad para casarse, pero uno cuando está de esa edad, uno piensa que uno ya está grande, uno se cree ya, sí, grande. Entonces, me casé y bendito Dios me regaló el Señor 3 hijos. Pero a todo esto, yo iba a la iglesia muy rara a la vez, ¿sí? Ahora sí, como dice uno comúnmente, cada venida de obispo. Entonces, y cuando iba, yo por eso ahora le digo a la gente, cuando vayas a la iglesia, y si tú vas ahora a la iglesia, especialmente a la Santa Misa, sin tener una vida o haber tenido un encuentro con el Señor, más que ir uno a adorar a Dios, agradecerle lo que nos ha dado, va uno todavía a seguirlo ofendiendo, va uno todavía o si no vas a criticar, va uno a mirar a las muchachas, va uno a todo menos a adorar a Dios. Entonces iba a eso todavía, cuando iba rara la vez que iba, todavía a eso iba. Entonces, una vida, mi hermano, mi hermana, verdaderamente te lo digo, vivía yo sin sentido, una vida que no vale la pena vivir, una vida vacía, ¿sí? Sin Dios esa es la vida. Empecé a trabajar, sí, bueno, siempre he trabajado, ¿no? Pero vamos a decir ya más intencionalmente. Empezamos con mi esposa ya comprar una casa, que es el sueño de uno aquí, y después con el tiempo que una casa más grande, cuando ya estaban un poquito creciendo mis hijos, yo trabajaba hasta unas 16, 18 o 20 horas a veces al día, como muchos de los que me están escuchando, yo sé que a veces lo hacen. Y llego uno a excusarse diciendo, yo trabajo tanto, pero es para mis hijos, o es por ellos que lo hago. Y yo le digo a la gente siempre, ¿lo haces por ellos? ¿Verdaderamente lo haces por ellos? Es decir, que todo lo que estás ganando, o la mayoría, lo estás depositando en una cuenta de banco para ellos, o nomás tú estás comprando casa nueva, carro nuevo, vestimenta y zapatos y otras más caras, y tus gastos se van incrementando así como vas ganando. O verdaderamente estás haciendo ese
esfuerzo por ellos. Si uno lo hiciera por ellos, otra cosa sería. Porque para empezar, tus hijos lo que más necesitan en este momento no es lo material como lo que tú crees que necesitan. Uno piensa, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Si nos ponemos a analizar, y claro, también nos faltó lo otro, pero lo que no tuvimos, que nos hizo falta, que nos dañó la vida, si se puede decir de esta manera, fue el cariño, el amor de los padres. Aunque los tuviéramos ahí físicamente, pero la mayoría de ellos, como dije al principio, no supieron darnos ese amor porque ellos mismos no lo tenían. Entonces uno viene a hacer lo mismo aquí. Yo voy a darle a mis hijos lo que yo no tuve, y uno piensa que lo que le hizo falta a uno fue lo material. Empieza uno a comprarles un celular a los 3, 4, 5 años, y a los 15 años que comprarles un carro, enseñamos a manejar a los 10 o 12, lo que sea. Y uno piensa que está uno haciendo lo mejor por ellos. Así lo pensaba yo, por mis hijos. Y cuando me vine a dar cuenta que me iba yo a trabajar y estaban dormidos, y regresaba a la casa y estaban dormidos, y 1, 2, 3, 4, no sé cuántos años pasé así. Cuando me vine a dar cuenta que estaban creciendo tan pronto, que dije un día se van a ir, tal vez pronto, y que yo tal vez yo voy a querer o voy a poder obtener el tiempo para estar con ellos, y ellos ya no van a querer. Entonces fue que por gracia de Dios me decidí completamente a dejar de trabajar, no de trabajar completamente, sino extra, lo que trabajaba extra, y dedicarme un poquito más de tiempo a los hijos. Y bendito Dios por eso, porque ahora es tiempo que lo que ha pasado en mi vida, acontecimientos, que no me arrepiento de haber dejado de trabajar tanto y dedicarme más a mis hijos. Todo lo contrario, le doy gracias a Dios que me ha permitido hacer eso para poder yo ahora, por gracia de Dios, estar en paz conmigo mismo, por esto que les voy a contar a continuación. Pues sí, mi hermano, como el hermano nos explica, muchas veces este país de las oportunidades, de cuando nosotros estamos lejos de Dios o cuando no sabemos cómo controlar la ambición, nos convertimos en esclavos del trabajo, lo que estaba él explicando, descuidando así lo más primordial, lo primero que tenemos, que es la familia. Pero ahora me gustaría hacerle la pregunta al hermano Filemón. ¿Qué fue lo que pasó en la vida del hermano Filemón que lo hizo cambiar de pensamiento? Pues bien, mi hermano, mi hermana, yo creo que esto que, no especialmente lo que les voy a contar que me pasó a mí, pero algo tiene que pasar siempre, desafortunadamente, en la vida de uno, para que uno vuelva su mirada hacia arriba, hacia Dios. Porque el Señor siempre está tocando la puerta del corazón de uno de una, de otra manera, a través de acontecimientos, a través de personas, por medio de su palabra. Y uno es tan duro de corazón, por lo menos así yo era, que el Señor tiene que permitir algo un poquito más fuerte para que uno voltee la mirada hacia Él y uno enderece el camino. Y resulta, como les decía, el Señor me regaló 3 hijos y era lo que con mi esposa solamente queríamos tener. Yo le decía que 4 y ella que 3 o viceversa, pero por mucho 4. Entonces teníamos 3, 2 niñas y un niño. Y como ya les decía hace ratito, ya por gracia de Dios ya había dejado 2 o 3 años atrás, había dejado ya el trabajo extra y solamente trabajaba las 8 horas del día, los 5 días de la semana. Y entonces un día decidimos ir de vacaciones con los niños allá a Orlando, Florida, al Disney World. Y pasamos 3 semanas muy preciosas con mi familia. Y yo también ya de una u otra manera el Señor ya me estaba como tocando el corazón, y aún yo todavía sin conocerlo, ya como que iba un poquito entrando en razón, se puede decir, o como reflexionando sobre mi vida y un poquito mirando las cosas diferente, aún todavía sin tener el encuentro con el Señor. Entonces fuimos de vacaciones, muy bonitas vacaciones, se llevaron a los juegos allá, pero como todo lo que empieza se acaba, se nos estaba terminando el tiempo. Entonces teníamos que regresar porque era ya para, esto fue en agosto, ya para inscribir a los niños a la escuela. No los habíamos inscrito antes de irnos, entonces el tiempo se nos estaba terminando y nos
nos tuvimos que regresar. Esto fue en carro. Entonces mi hermano, mi hermana, en la regresada, el Señor me tenía preparado vamos a decir, una sorpresa, se puede decir de esta manera, que yo no me esperaba. Una gracia tan especial que fue lo que cambió mi vida. Veníamos ya como, yo empecé a manejar como 12 del día y como para las 3 de la mañana ya venía con sueño, entonces me paré en una gasolinera donde mi esposa me dijo, ¿te ayudo a manejar? Claro que sí. Y ella se puso a manejar. Entonces, yo creo que fue como hora y media más o menos después de esto, donde veníamos, yo ya ve cómo es de cansado de manejar tanto tiempo, se duerme uno, y yo nomás escuché el chillido de las llantas de la camioneta donde rechinó, y a mi esposa gritar mi nombre y asustada. Y yo con ese ruido ensordecedor y ese estaba, yo que en el carro de por sí no dormí uno muy bien o profundamente, desperté, yo lo único que dije en mi mente, Señor, ayúdanos. E incluso hasta me parece que dije, perdóname, Señor, por mis pecados. Un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos, cuando mi vida totalmente cambió. Yo creo que la camioneta empezó a dar vueltas, ¿sí? Tal vez 5 o 6 vueltas, no sé. Veníamos en el estado de Montana, donde el límite de velocidad estaba a 80 millas. Entonces mi esposa más o menos por ahí venía a esa velocidad, digo yo. Yo no estoy seguro, pero yo creo que se le atravesó un venado o algo. Entonces eso fue que mi esposa pisó el freno, y a esa velocidad pisar el freno de un solo no hace el carro o camioneta más que dar vueltas, ¿sí? Entonces cuando ya la camioneta quedó otra vez como parada, totalmente destrozada, yo volteé para atrás con mis hijos. Mis hijas dos estaban en los asientos donde venían, asustadas, medio golpeadas, y mi hijo no estaba en el asiento, venía en el asiento derecho del chofer. Y mi esposa quedó ensangrentada, como muerta, totalmente como muerta. Era como 4:30 de la mañana, yo creo, bien oscuro, pero alcancé a mirar a mi esposa así, llena de sangre, ¿sí? Y inconsciente, yo hasta pensé que estaba muerta. Entonces, ¿qué hice yo? Me salí de la camioneta esperanzado que mi hijo se haya salido del carro, estuviera herido tal vez por allí, pero con vida. Me salí y di vuelta a la camioneta. Cuando di vuelta a la camioneta donde estaba mi hijo, mis hermanos, la escena que yo miré jamás nunca se me va a olvidar, y por gracia de Dios ahora lo puedo contar de esta manera, pero en ese momento yo creía que esa escena iba a estar en mi mente todo el tiempo, atormentándome, ¿sí? Doliéndome de tal manera que yo no iba a poder vivir en paz. Entonces cuando yo miré a mi hijo así, sin vida, con su espaldita quebrada, así, la mitad de su cuerpecito para dentro del carro y la mitad para afuera, doblado en la puerta, con cinto amarrado. Imagínate tú en un momento mirar a uno de tus hijos de esa manera, de haberlo mirado hora y media antes con vida, y incluso él salió conmigo al baño en la última gasolinera, y estar allí, llevarlo de la mano y platicando, y haberlo mirado sin vida en ese momento, así un abrir y cerrar de ojos. Mi hermano, mi hermana, para mí la vida allí cobró otro sentido. Al principio yo obviamente sentí y pensé que no iba a tener ya sentido mi vida, ¿sí? Pero unas palabras que el Señor, digo ahora que fue inspiración del Señor, que el Señor me permitió decir fue, Señor, sin conocer yo a Dios, era tuyo, tú me lo prestas, tú te lo llevas, gracias por el tiempo que me lo has prestado. Así mi hijo sin vida, el cuerpecito sin vida ahí, pero que el agua obviamente no quedó ahí, porque imagínate la escena, y mi esposa como muerta, incluso yo pensaba que estaba muerta, mis hijas asustadas y golpeadas, mi hijo sin vida, y como hora y media de camino de cada ciudad, en la madrugada, sin saber qué hacer. Yo queriendo estar, por un lado queriendo estar con mi hijo, por otro lado con mis hijas, por otro lado con mi esposa, y por otro queriendo ir a pedir ayuda. Fue un momento, mi hermano, mi hermana, muy duro, muy difícil, más todavía, porque fue un momento que me agarró a mí en mi vida donde sin yo conocer a Dios, nada, totalmente nada conocer a Dios, solamente de oídas, de cuando escucha uno que Dios
es así, que es castigador, es decir, una idea de Dios muy diferente a como verdaderamente Dios es de misericordioso. Entonces, por gracia de Dios, se paró un trailer que miró la camioneta, pero imagínate un trailer a 80 millas por hora y en lo que paró, pues obviamente bastante retirado. Y rápido fui a decirle lo que había pasado. Ya habló por radio, gracias a Dios. Ya me fui con mi esposa. Cuando yo llegué a la camioneta, mi esposa estaba bajando de la camioneta, inconsciente, pero con los ojos abiertos y caminando. Es decir, que estaba como, si se puede decir de esta manera, como caminando dormida o sonámbula, ¿sí? Llena de sangre. Y ella se iba a bajar de la camioneta, me imagino que a ir al freeway o no saber ni para dónde. Entonces, gracias a Dios, alcancé a llegar yo solamente a tiempo para abrazarla y bajarla yo y tenerla ahí un momento mientras que reaccionara o algo. Cuando empecé, nomás hacía ya como algunos 8 o 9 años que su papá de ella había fallecido. Lo único que ella gritaba el nombre de su papá o decía papá, papá. Eso es lo único que decía. Unos cuantos, tal vez minutos, segundos, no sé. Cuando pasa eso, mi hermano, mi hermana, el tiempo se hace eterno. ¿Sí? En lo que llegan las ambulancias, policía, lo que sea, uno se le hace un tiempo eterno y tal vez no fue mucho tiempo. Entonces, cuando empezó a reaccionar, lo primero que me preguntó, ya se imaginaron ustedes qué, y mis hijos. Imagínate cuando yo tuve que decirle, mis hijas o tus hijas, bueno, nuestras hijas están bien, pero el niño está con Dios. ¿Cómo creen que reaccionó ella? Para empezar, a mí no se me hizo tan fácil decirle, pero también cómo le podía ocultar la verdad, también cómo podía decir, no, todos están bien, no podía. Entonces fue un momento bien difícil. Todo ahorita se lo estoy contando yo, por gracia de Dios, tranquilo, sin que ustedes no me miran, ni que se me quede la voz, ni que derrame lágrimas. Pero es pura gracia de Dios y que el Señor verdaderamente ha sanado mi corazón de todo ese dolor, de todo ese trauma, si se puede decir de esta manera, que viví durante ese accidente. Pero de allí mi hermano y mi hermana vinieron unos días muy difíciles, especialmente lo más difícil fue ese día, ¿sí? Donde recién pasado todo, y todavía de yo y mi esposa se llevaron a un hospital, a mi hijo se le llevaron a otro lado, a mis hijas y a mí a otro hospital para revisarlo. Entonces todavía con el dolor de no poder estar juntos, y yo queriendo estar también con mi hijo y no pudiendo. Entonces fue muy difícil. Imagínate toda esta escena, cuando nos recogieron del hospital, nos llevaron a donde iba, a donde el hospital donde mi esposa, porque nosotros llevamos uno y hay otro. ¿Cómo crees que yo iba de ido nomás pensando en la camioneta de una enfermera, no sé ni qué era, que nos llevaba? ¿Sí? Y queda uno como confundido, como huido, como que no sabe uno ni qué pensar, ni qué. Bien difícil. Bueno, nos llevaron con mi esposa, a ella tuvieron que hacer cirugía plástica, quedó bien golpeada de su cara, de su cabeza. Pero bendito Dios que está bien ella ahora. Entonces nos llevaron allí, por gracia de Dios. A mí me quedó mi cartera y todas esas cosas en la camioneta. Por gracia de Dios, el Señor mandó una persona que fue como un ángel para nosotros, que nos ayudó bastante, una intérprete, porque mi esposa muy poco hablaba inglés. Entonces llevaron a ese intérprete que aparte nos ayudó también pagando el hotel, comprándole zapatos a mis hijas y una parada de ropa, porque imagínense cómo quedó toda la ropa ahí en la camioneta, entonces sin zapatos ellas y la ropita toda sucia y todo por tantas cosas en movimiento. Imagínate cuando nos llevó al amor a comprar la ropa, yo miraba a las personas así que alegres, contentas, platicando, sonriendo, y ese mismo día era, imagínense yo, ¿cómo creen que yo me ponía a pensar? Personas ni saben el dolor y el sufrimiento que estamos pasando ahora nosotros. Tal vez mi hermano, mi hermana, tal vez tú así te has encontrado personas en la tienda, en algún restaurante, en la mall, donde quiera, donde tal vez están pasando lo mismo y uno con su alegría, uno con sus cosas, ni tan siquiera voltea uno a mirar al hermano, tal vez de repente para mirar el sufrimiento en sus ojos,
y por lo menos darle una palabra de ánimo, no sé, alguna sonrisa, no sé, algo. No, cada quien en lo suyo. Pues así pasó esta vez. Por gracia de Dios, ya después un policía nos llevó mi cartera allá al hospital. Entonces yo por eso cuando ahora le digo a las personas, yo por gracia de Dios tengo la bendición de visitar muchas personas en esta situación por mi experiencia que yo he vivido. Yo puedo ayudarles con mi testimonio, orando por ellos con la palabra de Dios. Entonces yo les digo que cuando han perdido un familiar, no quiten una fotografía de donde las tienen, porque va a ser más difícil sobrellevar el dolor, aceptarlo. Entonces cuando este policía llevó mi cartera al hospital, yo la abrí y miré una fotografía de mi hijo que traía ahí. Eso fue para mí como, se les va a parecer esto medio raro, pero ustedes conocen eso del bautismo en el Espíritu Santo, casi fue como eso, sin yo. Obviamente yo no sabía en ese momento eso, ahora lo entiendo, porque fue para mí como que cambiaron, como que movieron algo en mi interior, un switch, ¿sí? Y lo voltearon y empezó a cambiar de ahí para acá, mi manera de asimilar el dolor, de aceptar, no sé, algo pasó en mi interior sin yo saberlo a través de una fotografía. Obviamente no fue la fotografía en sí, fue la gracia de Dios que usó esa fotografía para transformar ese dolor en una paz interior que tú no te imaginas. Algo que por un lado tenía un dolor tan grande, un vacío que dejó el niño, pero por otro lado una paz que yo no conocía. Paz que por gracia de Dios hasta ahora me la conserva, bendito sea Dios. Y por eso yo digo a las personas, no permitas o no esperes a que te pase algo como lo que me pasó a mí, para poder aceptar a Jesucristo en tu corazón, para poder voltear hacia arriba y volver al camino de la luz, al camino de la verdad, al camino de la vida. Entonces mi hermano, mi hermana, a pesar de esto, obviamente pasó el funeral, tuvimos la bendición de velar a mi hijo en la casa, mucha gente que vino, nos apoyó, muchas cosas muy grandes y bonitas pasaron que el Señor permitió en nuestra vida y cambiar nuestra vida. Entonces quedó en nosotros el deseo, por lo menos en mí lo voy a decir, el deseo de acercarme a Dios, de conocer a Dios. Una de las cosas que a mí me movía y me impulsaba a buscar a Dios es de que yo quería, y obviamente quiero todavía no, pero eso era lo que me movía, quería volver a ver a mi hijo otro día. Y yo sabía que si yo seguía la vida que yo llevaba, nunca jamás lo iba a volver a ver. Porque una de las cosas que uno se pregunta, y eso no, yo no fui la excepción, sin reclamarle a Dios, pero sí me preguntaba, ¿y por qué no fui yo en vez de mi hijo? Bueno, y la respuesta es sencilla, porque yo vivía una vida de pecado, y mi hijo tenía 10 años y medio, estaba inocente. No voy a decir que no tenía ni una mancha de pecado, ¿no? Porque es casi imposible, pero por lo menos su corazón estaba mucho más limpio que el mío. Entonces por eso fue él y no yo. Por eso Dios permitió que fuera él y no yo, que seguramente había ido derechito al infierno. Y bendito Dios por eso, ¿sí? Que me dio otra oportunidad de regresar la vida, de empezar a buscarlo, de empezar a conocerlo, de empezar a caminar en el camino de Dios. Y de ahí para acá, mi hermano, mi hermana, que empezamos a ir a la Santa Misa. Desde ahí para acá, obviamente hasta ahora que no hay misa abierta al público, ni un domingo he dejado de ir a la Santa Misa para la gloria de Dios. Es decir, que mi vida de allí, de ese acontecimiento, cambió completamente, ¿sí? Y empecé a vivir ya un poco en el camino de Dios. Un poco digo porque no había en esta ciudad de Lacey, Olympia, donde vivíamos ahora, no había grupo de oración, no sabíamos de retiros, de nada. Entonces lo que empezamos a vivir es de la Santa Misa, ¿sí? Que ya con un poco la apertura de corazón y la gracia de Dios, obviamente no era suficiente, pero iba como cambiando mi vida poco a poco. Y de ahí obviamente el Señor mira la necesidad y mira la apertura del corazón de uno, y Él manda personas a que te lleven, que te vayan guiando. Entonces un día
me dijo mi hermano, uno de mis hermanos mayores. Yo tengo 14 hermanos que viven ahora todavía y algunos que están en la presencia de Dios, es decir, como, más o menos como 20 por todos. Entonces uno de mis hermanos mayores me dijo un día, y se me hizo a mí raro, porque era de los que menos iba a la iglesia. Me dijo, oye, ¿por qué no nos juntamos y a rezar el rosario en la casa o en las casas? Sí, está bien, dije, pero quedó así solamente. O sea, es decir, que yo como que ni la creí, ni tampoco lo tomé en serio. Como al poquito tiempo, tal vez 2 semanas después, me volví a decir, y yo me quedé, caray, ¿sí iba en serio? Entonces empezamos, mi hermano y mi hermana, de esa manera, a rezar el Santo Rosario. Empezamos de hecho en la casa de mi hermano, se llama Jesús, leer la palabra de Dios, sin saber nada. Empezamos desde el Génesis, imagínense cómo cree que interpretación que le damos a la Biblia, ¿sí? El leer desde corrido y a rezar el Santo Rosario. Pero el Señor miró esa apertura de corazón de nosotros, ese intento de buscarlo, y Él empezó a mandar personas, ¿sí? Que después una persona que el Señor mandó y nos llevó a la iglesia, ¿sí? Nos consiguió un salón, empezamos a reunirnos ahí para orar, sin nosotros saber ni cómo orar, otra vez ni cómo leer la palabra de Dios, nada, pero el Señor tenía su plan. Entonces empezó a formar el grupo de oración. Imagínense qué servidores tenían el grupo de oración, que ninguno, ni tan siquiera habían tenido retiro de iniciación, no habían tenido una transformación, no habían tenido nada. Así empezó a agarrar ahora sí, como dice, de la basura, de lo más bajo, para que su gloria se mirara. Y empezamos así a formar el grupo de oración. El Señor empezó a traer personas al grupo de oración y a levantar servidores, que después, a los meses, empezamos a vivir el retiro de iniciación, empezamos a vivir los crecimientos, y empezamos ya, ahora sí, un camino más de conversión, más como se debe. Pero todo esto para decirles que lo que el Señor hace en una persona que se dispone, o en muchas personas que se disponen, es decir, que lo que el Señor, lo que Él quiere hacer, lo puede hacer con o sin mí o sin ti, pero Él quiere utilizarnos, ¿sí? Para que su gloria se mire. Imagínense que Él hiciera y las hace cosas sin nuestro consentimiento, sin nuestra, vamos a decir, miseria. Pues se miraría solamente, claro, la gloria de Dios y bien, pero Él quiere utilizarnos, ¿sí? Entonces empezamos a ese camino, ese encuentro con el Señor, esa vida diferente, que con el tiempo el Señor fue sanando completamente, ¿sí? Ese dolor que había en mí por la pérdida de mi hijo, a tal grado que en mí, yo les digo siempre esto a los hermanos, en mí quedó un vacío tan grande y una necesidad del varoncito, y yo no entendía por qué era tan grande la necesidad del vacío. Yo pensaba que era porque ya había tenido el niño, y como ahora no lo tenía, quedó ese vacío del niño, pero no fue eso. Imagínense, mis hermanos, que el Señor, como a los año y algo, tal vez 2 años, ni recuerdo ya exactamente ahorita, no sé, como 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio, nos regaló un varoncito. ¡Wow! ¡Qué felicidad tan más grande! Obviamente no reemplazaba al otro, pero sí de una otra manera venía a dar una nueva alegría al hogar. Para esto, mi hermano, realmente no ha sido fácil, especialmente mi esposa. Imagínense que ella venía manejando el dolor de por sí. El dolor de las madres es diferente al dolor de un padre perder a un hijo, y mucho más de esa manera. Entonces, por gracia de Dios, estuvimos ayudándole para ese dolor, o para que fuera aceptando, que fuera quitándosele a ella el sentimiento de culpabilidad, y que aceptara también una nueva vida, porque también muchas mujeres piensan, y de hecho así yo conozco una persona que ya no quería tener hijos porque tenía miedo que se le muriera también y pudiera haber quedado sin esposo. Entonces, bendito Dios nos dio ese bebito que trajo nueva alegría. Despuésito, ya en el camino del Señor empezamos, vino otro y otro, pero bueno, eso lo vamos a dejar hasta aquí.
porque ahorita les voy a decir, no fue uno ni dos. Entonces ahorita vamos a seguir con esto de cuántos niños, para que vean cómo el Señor es de bueno. Pues sí, mi hermano, es un testimonio verdaderamente impresionante, donde la gracia y la misericordia de Dios llega a tocar al hermano Filemón y a toda su familia por medio de una tragedia, pero como el hermano dice, con la apertura después de eso, por la pura gracia de Dios, como esta pérdida de este bebé, como llega a beneficiar a muchas familias y, por qué no decirlo, hasta una comunidad entera se beneficia de la apertura de ellos hacia Dios, de ese llamado de Dios por medio del dolor, y toda una comunidad sale beneficiada, ya que no había eventos en español, no había misa en ese tiempo. Ellos comienzan a rezar el rosario en las casas, el Señor les abre la puerta, llegan a la iglesia y empieza el Señor a mover sus piezas, formando así lo que es hoy el grupo de oración Los Ángeles de Dios, donde muchas familias son beneficiadas en la oración. Hay sanaciones, hay conversiones, hay una comunidad unida. Y entonces, en este evento, hermano, que nos has platicado en este testimonio grandísimo, por medio del dolor, que el Señor lo convierte hoy en gozo, dándoles así más miembros de la familia. En esta última pregunta, hermano Filemón, ¿cómo después de todo este proceso de conversión, de dolor, de entregarse al Señor, de poder, como usted decía, llevar este testimonio y ayudar a otras familias que están pasando lo mismo? En esta última pregunta sería, ¿cómo ahora el hermano Filemón le sirve a nuestro Señor Jesús? Muchas gracias, hermano, por la pregunta. También me estaba haciendo de las familias, me recordó también, antes de contestar esta pregunta. Y también, mi hermano, mi hermana, mi familia también era una familia que casi nadie verdaderamente había tenido un encuentro con el Señor. Entonces, después de este acontecimiento, no solamente mi familia inmediata como mi esposa y un servidor, sino mis hermanos, mis padres y muchas otras familias han tenido también ese encuentro con el Señor. El Señor ha ido transformando sus vidas también, y el de muchas otras familias, por gracia de Dios, bendito Dios. Entonces, mi hermano, una de las cosas que ahora, como las tenemos al Señor, es compartiendo la santa palabra de Dios, predicando la palabra de Dios y compartiendo el testimonio, y no solamente ahorita a través de las redes sociales, pero yendo de repente, especialmente como el Señor me ha movido, o en el área que ha movido, es en los funerales, donde hay una necesidad tan grande y la gente cree que la necesidad que está ahí es económica, y ciertamente también está esa necesidad, pero esa es muy mínima comparado con la necesidad que hay emocional y espiritual en esos momentos de dolor. Una pérdida de un ser querido, especialmente un hijo, una hija, esposa, esposo, padre, su hermano, o sea, decir algo tan cercano, es una de las cosas más dolorosas que uno puede pasar en esta vida. Y uno en esos momentos es donde más necesita alguien que conozca la palabra de Dios, alguien que haya tenido un encuentro con el Señor y alguien que haya tenido una experiencia similar, para que el dolor de uno no se venga a aplazar, sino que en el nombre de Jesús salga, porque sí puede salir. Muchos piensan, con el tiempo te vas a aliviar, el tiempo sana todo, o vas a aprender a vivir con ese dolor, y tantas otras teorías que hay por ahí, pero yo te lo digo por experiencia, ¿sí? Verdaderamente a mí el Señor me ha quitado completamente ese dolor. Yo ahora recuerdo a mi hijo y no lo recuerdo ni llorando, ni con dolor, ni con tristeza. Sí, eso es en mi experiencia personal. Yo no sé si tú has vivido algo igual y todavía lloras y todo eso, no sé, eso es todo. Es algo tuyo, pero por lo menos en mí, y por eso yo me atrevo a decirlo, sí ha sanado el Señor completamente mi vida. Entonces, este testimonio, llevándolo a otras familias, el Señor ha hecho maravillas. Entonces, hace tal vez meses, como 2 meses más o menos, apenas partió un hermano también, bueno, un ahijado, a la presencia del Señor. Imagínate, la esposa, nuevecita, no sé, unos 30 y algo de años,
31 o 30, un poquito nuevecita. Imagínate que acaban de avisarle de que se murió su esposo y sus hijos, 3 hijos. Imagínate, ¿cómo creen que estaba esa familia destrozada? Un hermano de ella, que es cuñado del difuntito, totalmente destrozado. Nos fuimos a visitarlos en cuestión de 2, 3 días, 1, 2 días, lo que sea, totalmente el ambiente transformado. ¿Por qué te digo esto? No te digo para enorgullecerme, ni engrandecerme, ni nada de eso, todo para la gloria de Dios, para que tú, si conoces al Señor, vayas donde esas familias te necesitan, ¿sí? Verdaderamente te necesitan, porque tú puedes ser un instrumento grande para sanar esas familias, ¿sí? Entonces, mi hermano, para contestar tu pregunta, es predicando la palabra de Dios, yendo donde están, especialmente las necesidades tan grandes, donde es un funeral, un entierro así, donde hay oportunidad de predicar la palabra de Dios y donde hay oportunidad de llevar esperanza a esas familias que están sin esperanza, llenos de tristeza, de confusión, muchas veces de rebeldía hacia Dios, pensando que Dios los castiga, pensando que Dios no existe, pensando que ya su vida va a ser de puro dolor y llorar. Y yo se los digo otra vez por mi experiencia, que no es así. Si ellos no quieren que sea así, ¿sí? Si uno se vuelve a Dios, Dios viene y saca todo este dolor. Y es, mi hermano, mi hermana, de la manera que ahora sirvo al Señor. Yo te lo digo, mi vida ahora, de lo que era sin Dios y lo que es ahora, nada que ver. Obviamente soy pecador todavía, pero cómo el Señor ha dado sentido a mi vida, cómo le ha dado gozo interior a mi corazón, cómo me ha dado paz, eso no es nada comparado con lo que el mundo me daba, ¿sí? Yo le digo a la gente, por nada del mundo me gustaría volver a vivir esa vida sin sentido, por nada del mundo. Y ahora, antes traía la baraja casi todo el tiempo en la mano, antes Luis, ahora he cambiado por la palabra de Dios, por el Santo Rosario, ¿sí? que no tiene nada que ver con eso. Y esto verdaderamente sí nos da felicidad verdadera y duradera, gozo interior y paz en el corazón. Y de esa manera, hermano, le servimos al Señor ahora. Qué bueno, hermano, pues un testimonio impresionante y también una invitación a cómo nosotros, si tú nos estás escuchando en estos momentos que estás pasando, tal vez en este momento tú tienes alguna necesidad, alguna enfermedad o estás pasando una pérdida de un ser querido como el ser hermano. Ahí está la solución. Apóyate en alguien que conozca la palabra de Dios, apóyate en alguien que vaya y te presente al Dios vivo al que nosotros predicamos. Esta es la solución. Busca la palabra de Dios, empieza a regresar o a voltear tu rostro misericordioso del Dios que te está llamando, búscalo. Solamente a veces nosotros buscamos prácticamente, hermanos, provocamos que esto pase, porque como usted bien decía al principio del testimonio, Dios siempre está tocando la puerta y nosotros siempre buscamos el lado opuesto. Hoy que tú nos escuchas, has escuchado este testimonio, has visto cómo Dios ha derramado su gracia, su misericordia, no solamente en su familia, en muchas familias más. Ese puedes estar siendo tú, ya sea como Él necesitado o ya sea como tú como instrumento de Dios. Así es de que estos son verdaderamente el sentido de llevar los testimonios a tu hogar, porque tú debes de estar pasando algo o tú puedes ser instrumento de Dios. Hermano Filemón, si alguien quisiera invitarlo a su comunidad a predicar la palabra, si tuviera necesidad, ¿cómo puede contactarlo usted? Claro, antes de contestar esa pregunta, por luego se me olvidó, hermano, quería regresar a lo que decía al principio, que no les iba a decir cuántos hijos tenía porque eso venía al final. Fíjense que el vacío que tenía tan grande de la necesidad del niño varón, no fue porque el Señor me iba a regalar solamente un niño o un varoncito. Me regaló tampoco 2 ni 3, 4 varoncitos. ¿Sí? Entonces, pero no para allí. Teníamos 3 que el Señor se llevó, uno más 4 son 7. Nos regaló otra niña y otros 2 que están en el cielo, si no nacieron aquí para la vida, pero nacieron para la vida eterna. Entonces tenemos 10 de familia, mi hermano y hermana, para la gloria de Dios, ¿sí? Que estaba con nosotros antes de conocer a Dios,
cerrados o nos íbamos cerrando a la vida, como la mejor te estuvo en este momento, que dices 1 o 2 o 3, que porque luego cómo los va a mantener. Puro cuento nomás, el Señor te va dando tus hijos, tú te abres a la vida, Él te va dando los medios para mantenerlos, ¿sí? Entonces, ese vacío que tan grande era porque el Señor me iba a dar muchos niños, varoncitos, bendito Dios, 4, bendito sea Dios, y porque me iba a dar una familia numerosa, alabado sea el Señor. Entonces, mi hermano, para contestar su pregunta, puede contactar por la medio de la página de Facebook, que es Los Ángeles de Dios, Sagrado Corazón. Puede también, bueno, no sé si mi número de teléfono también puede ser, ¿por qué no? El área 360, número de celulares 339-0427. Y estamos, mi hermano y hermana, a la orden. Podemos compartir el testimonio, compartir la palabra de Dios. No somos, como digamos, el gran predicador, ni mucho menos, pero sí estamos dispuestos a llevar ese mensaje de esperanza, de salvación y de amor a donde el Señor nos quiera mandar. Yo le he dicho al Señor, Señor, aquí estoy, llévame donde tú quieras. El Señor me lleva a donde quiera, aquí estamos para eso. Entonces, ahí está la manera, hermano, cómo puede comunicarse con un servidor. Pues muy bien, hermanitos, este es un testimonio más para la gloria de Dios. Gracias una vez más por dejarnos entrar a tu hogar. No se te olvide buscarnos en las redes sociales. Nosotros somos el grupo de oración Los Ángeles de Dios, como decía el hermano, dispuestos a atender tu necesidad. Solamente tienes que contactarnos en nuestra página de Facebook oficial Los Ángeles de Dios. También tenemos YouTube oficial, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Búscanos en las redes sociales. Nosotros somos Grupo de Oración Los Ángeles de Dios. Tus hermanos, tus amigos, tus servidores, estamos dispuestos a llevarte a la presencia de Dios y nos das esa oportunidad. Muchísimas gracias para todos ustedes. Gracias una vez más por dejarnos entrar a su hogar. Reciban todos ustedes de nuestro grupo de oración saludos y bendiciones. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente.